¿Cuál es el contenido que vamos a revisar a lo largo de esta unidad? El siguiente. Empezaremos, ¿no es cierto?, con una serie de definiciones que son muy importantes conocer para poder entender el resto de temas, ¿no? Luego, pues, veremos lo que es la estructura atómica. Veremos un resumen, ¿no es cierto?, de los modelos atómicos más importantes de una forma muy breve, muy resumida. Ya. Revisaremos ahora sí con mayor detalle y profundidad el modelo de la mecánica cuántica, ¿no es cierto?, que involucra pues los números cuánticos. Y una vez entendidos los números cuánticos y este modelo de la mecánica cuántica, realizaremos la distribución electrónica. Ya se está grabando, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya. Luego, pues, revisaremos, ¿no es cierto?, las constantes del átomo, ¿no es cierto? Una serie de parámetros, pues, que son importantes de entender para poder, ¿no es cierto?, consolidar todos estos conocimientos de la unidad 1. Ya. También, pues, realizaremos aplicaciones de las constantes del átomo. Dos de las más importantes aplicaciones son la determinación de la composición porcentual, ¿no es cierto?, de un compuesto, de una sustancia, y también pues poder nosotros determinar, calcular la fórmula empírica y la fórmula molecular de una determinada sustancia. Entonces, a lo largo de esta unidad pues vamos a estar realizando una serie de ejercicios relacionados con cada tema, ¿no? Ya. Entonces, empecemos definiendo lo que es la química. La química, como todos conocemos, ¿no es cierto, jóvenes? Pues es una ciencia. Siendo más específicos, es parte de las ciencias naturales, ¿verdad? Ya. ¿Qué nomás estudia la química? La química se dedica al estudio de la estructura de la materia. ¿Qué más? Además, ¿no es cierto?, se dedica al estudio de las transformaciones de carácter físico o reacciones de tipo químico que experimenta la materia. ¿Sí? Además, se dedica, ¿no es cierto?, al estudio de las diferentes propiedades que tienen las sustancias. Y también la química se dedica, ¿no es cierto?, a la energía, estudia la energía que está asociada a estos cambios de tipo físico y a estos cambios de tipo químico, ¿no es cierto? Cuando hay cambios, pues, ¿no es cierto?, en la materia o en su estructura interna, pues se experimenta también un cambio de energía. Entonces, ese cambio de energía es el que se dedica a estudiar la química. Ya. Listo. Ahora, ¿por qué un ingeniero químico necesita conocer la química? ¿Cuál es el objetivo de que el ingeniero químico estudie la química? Como ya dijimos, ¿no es cierto? Pues la esencia del ingeniero químico es el estudio de los procesos industriales, ya que pueden ser de tipo físico, químico, físico-químico, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, la química nos va a servir a nosotros como una poderosa herramienta para entender de mejor manera, ¿no es cierto?, estos procesos industriales. Es decir, ¿no es cierto?, es una herramienta poderosa para entender cómo la materia prima se transforma en un producto terminado. ¿Ya? Para eso necesitamos conocer. Ya, sigamos con las definiciones. Ahora veamos, ¿no es cierto?, o definamos la materia. En esta figura, ¿no es cierto?, que tenemos aquí al lado derecho de la lámina, ¿no es cierto?, tenemos pues, por aquí tenemos un cofre, ¿no es cierto?, que aparentemente es de madera y es de algún metal, ¿verdad? Tenemos unos zapatos deportivos, ¿verdad? Ya, mire, tenemos una manzana, tenemos un libro,
Por aquí también tenemos algún instrumento, ¿no es cierto?, que está generando pues notas musicales. Y así, ¿no es cierto? Tenemos pues un sofá, ¿ya? En todo caso, ¿no es cierto?, todas estas cosas que están en esta lámina pues se caracterizan, ¿no es cierto?, porque tienen masa, ¿sí? Ya. Entonces, todos estos cuerpos, ¿no es cierto?, todos estos cuerpos, pues, todo lo que están, a ver, más bien dicho, todos los cuerpos, ¿no es cierto?, están formados por masa. Ya. Y además, ¿no es cierto?, pues todos estos cuerpos tienen dos características principales. Tienen una forma, ¿no es cierto?, tienen un volumen, ocupan un espacio. Eso quiere decir que tienen una extensión. Y además, ¿no es cierto?, pues estos cuerpos al tener masa, al tener materia, pues tienen esta propiedad característica que es la inercia. Entonces, en resumen, ¿qué es la materia? Es todo aquello de lo que están formados los cuerpos, que tiene masa y que se caracteriza por tener una extensión e inercia. Ya. Esa es la materia, ¿no? Ya. ¿Cómo se clasifica? Bueno, a la materia lo podemos clasificar desde varios puntos de vista, ¿no? Uno de ellos es según su aspecto o apariencia. Ya. Entonces, según el aspecto de la materia, se clasifica de la siguiente forma. Como ustedes pueden ver, pues, en esta figura, ¿no es cierto? Ya. La materia puede ser, en primer lugar, ¿no es cierto?, según el aspecto o apariencia, una mezcla heterogénea o también puede ser una materia homogénea. ¿Sí? Ya. ¿Qué es una mezcla heterogénea? Es aquella, ¿no es cierto?, que está formado por partes de diversa naturaleza. Ya. Siendo así, pues, su composición, ¿no es cierto?, no es uniforme. En otras palabras, su composición es variable. Ya. Por ejemplo, si tenemos, ¿no es cierto?, una mezcla de arena con unas virutas de hierro, pues estos dos componentes forman un sistema heterogéneo, ¿no? Esa es una mezcla heterogénea. Ahora, ¿qué es la materia homogénea? ¿No es cierto? La materia homogénea es aquella que está formada por partes de igual naturaleza. Siendo así, entonces su composición es uniforme, ¿no es cierto? Ya, es la composición uniforme pues en toda la mezcla. Ejemplo, si disolvemos, ¿no es cierto?, una cucharadita de azúcar, perdón, en un vaso de agua, ¿ya? Entonces, pues la composición al disolver el azúcar en agua va a ser uniforme en cualquier punto del vaso de agua, ¿no? De esta solución azúcar en agua. Ya. A su vez, ¿no es cierto?, la materia homogénea se divide en mezcla homogénea y en sustancia pura. Ya. ¿Qué es la mezcla homogénea? La mezcla homogénea, ¿no es cierto?, es la combinación de dos o más sustancias en las cuales, ¿no es cierto?, las sustancias pues conservan sus propiedades características. Siendo así, pues la composición de esta mezcla homogénea es variable, ¿ya? Por ejemplo, el aire puede ser, ¿no es cierto?, por ejemplo, el cemento. Otro ejemplo puede ser una bebida gaseosa y así, ¿no? Y ahora, ¿qué es una sustancia pura? Una sustancia pura se caracteriza, ¿no es cierto?, por tener propiedades características y por tener una composición definida. Esa es una sustancia pura, ¿no es cierto? Aquella sustancia que tiene propiedades características y composición definida. Por ejemplo, el agua, ya, es una sustancia pura. El amoníaco, ¿sí? El amoníaco. También puede ser el azúcar, ¿no es cierto? Y así.
Y finalmente las sustancias puras a su vez se dividen en compuestos y en elementos. Ya. ¿Qué es un elemento? Un elemento pues es una sustancia que está formada por un solo tipo de átomos. ¿Sí? Y el elemento pues si nosotros utilizamos medios químicos ya no podemos descomponerle en otras sustancias más simples. ¿Ya? Por medios químicos, ¿no? Ya no es susceptible de descomposición. Ya. Ahora, ejemplo de elementos, ¿no es cierto? El hierro, el oro, etcétera, ¿no? Ya. ¿Y qué es un compuesto? Un compuesto asimismo es una sustancia que está formada por dos o más elementos, ya, que se han combinado en proporciones definidas, ¿sí? Este compuesto sí puede descomponerse en otras especies químicas más sencillas, utilizando medios químicos. Ejemplo, el ácido sulfúrico, ¿no es cierto? El H2SO4. Otro ejemplo puede ser, pues, el hidróxido de sodio. Y así, ¿no es cierto? Una serie de compuestos que nosotros conocemos. Entonces, ¿no es cierto? Asimismo, pues, un compuesto está formado por moléculas, en tanto que un elemento está formado por un solo tipo de átomos, como ya dijimos. Ya. Regresemos a la primera clasificación de la materia. Entonces, estas mezclas heterogéneas se puede convertir en materia homogénea si nosotros utilizamos medios físicos, ¿no es cierto?, para separar. Ya. Asimismo, las mezclas homogéneas se pueden pasar a sustancias puras utilizando medios físicos para separar estas mezclas, ¿no? Ya. Y un compuesto, ¿no es cierto?, por medio de procesos químicos, lo podemos descomponer en elementos. Ya. Eso entonces en cuanto a la clasificación de la materia. Ya, ahora veamos las propiedades de la materia. Ya, entonces primero definamos lo que es una propiedad. ¿Qué es una propiedad? La propiedad, como veremos más adelante, también es como dimensión, ¿no? Ya. Entonces, ¿qué es una propiedad? Pues como su nombre lo indica, ¿no es cierto? Propiedad, algo propio, dice. Entonces, es una característica, ¿no es cierto?, por medio de la cual una sustancia puede ser identificada y puede ser descrita. Ya, eso es una propiedad, ¿no? Ya. ¿Cómo se clasifican las propiedades? Ya. Las propiedades, ¿no es cierto?, se clasifican en propiedades generales y propiedades intrínsecas. Ya. ¿Qué son las propiedades generales? Ya. Las propiedades generales, ¿no es cierto?, pues como su nombre lo indica, general, son aquellas que presentan todas las sustancias, ¿sí? Siendo así como presentan todas las sustancias, pues no nos permiten distinguir una sustancia de otra. Ejemplo de este tipo de propiedades, el volumen, el peso, la inercia, ¿no? Ya, esas son las propiedades generales. ¿Qué son las propiedades intrínsecas? En cambio, estas propiedades presentan solamente, ¿no es cierto?, determinadas sustancias. Como presentan solo ciertas sustancias, pues estas propiedades nos permiten distinguir una sustancia de otra, ¿verdad? Ya. Ejemplo de este tipo de propiedades, la densidad, ¿ya? Densidad. Con este símbolo C se representa la densidad, ¿no? La dureza,
el olor, el sabor, el color. Ya. Y a su vez, ¿no es cierto?, las propiedades intrínsecas se dividen en propiedades físicas o propiedades químicas. Ya. ¿Qué son las propiedades físicas? Las propiedades físicas, ¿no es cierto?, son aquellas que se pueden medir sin que cambie la composición de la sustancia, ¿sí? Ya. Estas propiedades físicas, pues obviamente, están relacionadas con los cambios físicos que puede experimentar la materia. Ya. Las propiedades físicas, asimismo, nosotros podemos observar por medio de nuestros sentidos. Ejemplos de este tipo de propiedades. El punto de fusión, ¿no es cierto?, TF, o temperatura de fusión también. El punto de ebullición o temperatura de ebullición, TB. Otra vez la densidad, el olor, el color y el sabor. ¿Sí? Ahora, ¿qué son las propiedades químicas? Ya, las propiedades químicas, ¿no es cierto?, son aquellas que están relacionadas con la capacidad que tiene una sustancia para formar nuevas sustancias. Sea, ¿no es cierto?, estas nuevas sustancias se pueden formar, sea por reacción de unas sustancias con otras sustancias o por la descomposición de una sustancia, ¿no? Ya. Asimismo, estas propiedades tienen relación con los cambios químicos que experimenta la materia. Ejemplo de este tipo de propiedades químicas, tenemos a la oxidación del hierro, ¿no es cierto?, cuando está expuesto pues al ambiente, a un ambiente abierto en contacto con el oxígeno del aire, y también cuando quemamos la gasolina en un auto, por ejemplo, ¿no es cierto?, en un motor de combustión, pues ahí se quema la gasolina, ¿ya? Esa es una propiedad química. Ya. Esa es una primera clasificación, ¿no es cierto?, de las propiedades. Ya. Otra forma de clasificar a las propiedades es en propiedades extensivas y propiedades intensivas. Ya. ¿Qué son las propiedades extensivas? Las propiedades extensivas, ¿no es cierto?, son aquellas que son proporcionales a la cantidad de materia, proporcionales a la masa, ¿sí? Ya. Además, ¿no es cierto?, los valores de una misma propiedad extensiva se pueden sumar. Ya. Ejemplo de propiedades extensivas, tenemos, ¿no es cierto?, a la masa, M, al número de moles, N, al volumen, B mayúscula, la energía cinética, EK, la energía potencial, EP, la energía interna, ¿no?, U. Ya. Y también sus respectivas velocidades de flujo, ¿no es cierto?, también son propiedades extensivas. Por ejemplo, el flujo másico, ¿no es cierto?, que ya en este caso se representa pues a la M con un puntito sobre la M, ¿no es cierto? Flujo másico, flujo molar, flujo volumétrico o caudal también, velocidad de flujo de la energía cinética, velocidad de flujo de energía potencial, velocidad de flujo de energía interna, ¿no? Ya, esas son propiedades extensivas. Ahora, ¿qué son las propiedades intensivas? Son aquellas, ¿no es cierto?, que son independientes de la cantidad de materia. Las propiedades intensivas no se las puede sumar, no son aditivas.
Ejemplo de este tipo de propiedades, la temperatura, la presión, la densidad otra vez, la composición, ¿no? X pues generalmente se utiliza para representar, para simbolizar la composición. ¿Ya? Perdón. Ya. Y una tercera forma de clasificar a las propiedades, ¿no es cierto? Sería pues estudiando a las propiedades específicas. Una propiedad específica, ¿no es cierto?, puede ser cualquiera de las anteriores, sino que hay que representarlo con este símbolo, con esta especie de sombrerito, ¿no? Es como un sombrero sobre la propiedad. Entonces, ¿qué es la propiedad específica? ¿Cómo se define a la propiedad específica? Ya. Una propiedad específica, en primer lugar, es una propiedad intensiva. Ya. ¿Cómo se la obtiene? Se la obtiene de la siguiente manera: dividiendo una propiedad extensiva para la cantidad total del material de proceso, para la cantidad total de la sustancia con la que estamos trabajando, ¿no? A eso se refiere. ¿Ya? Así se la obtiene. Ejemplo, el volumen específico. Aquí me falta, ¿no es cierto?, poner el sombrerito. La verdad no lo pude poner, por eso no está así. Pero en todo caso es la B con este sombrerito, ¿no es cierto? Siendo así, este volumen pasa a llamarse, pues, volumen específico, que por cierto, de una vez, ¿no es cierto?, es el inverso de la densidad. Ya. H es entalpía, ¿no es cierto? Entonces tenemos la entalpía específica, la energía interna específica, la energía cinética específica, la energía potencial específica. Y así, ¿no? Ya. Listo. Entonces, para seguir, ¿no es cierto?, con el mismo tema, ahora les voy a compartir la pizarra. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? ¿No? Yo sí, buenos días. Le escucho. Es la entalpía. No recuerdo. Sí, repítame, por favor. ¿Qué es la entalpía? ¿Qué es la entalpía? A ver, la entalpía, ¿no es cierto?, es una forma de energía. Es una forma de energía que se determina a presión constante. Eso es, en forma general, la entalpía. Es una energía que se ha medido manteniendo la presión constante. Eso es, ¿no? En tanto que la energía interna también es una forma de energía que se ha determinado a volumen constante. Esto ustedes lo verán más a detalle en termodinámica, ¿no? Ya, eso es. Ya, muchas gracias. Ya, ¿algo más? No, ingeniero. Le escucho. Me refería a que no hay preguntas, ingeniero. Ah, ya, listo. Entonces les voy a compartir la pizarra, ¿no? Ya, ahí podemos observar la pizarra, ¿verdad, jóvenes? Sí, profe. Sí. Ya, listo. Para no salirlos de este tema de una vez, vamos a tratarlo, ¿cierto? Ya. Bien. Entonces, un poquito, pues vamos a hablar de una vez de las unidades de medida, ¿sí? Ya, las unidades de medida.
Vamos a hacerlo con ejemplos, ¿no es cierto? Vamos a suponer pues que yo a un estudiante le pregunto cuál es su estatura, ¿no es cierto? Y él me dice que mide 2 metros. ¿Ya? A otro estudiante le pregunto qué tiempo se hace de su casa a la universidad y me dice 45 minutos en bus, ¿no? Ya. A otro estudiante yo le pregunto cuánto pesa y él me dice, por ejemplo, 120 libras. Ya. Las libras, ¿no es cierto?, se suele pues simbolizar así, o también pues ya en textos más modernos se suele poner con una M, ¿no? Eso quiere decir pues libras masa, las libras que nosotros conocemos, ¿no? Ya. Finalmente, pues, ¿no es cierto?, yo le puedo preguntar a otro estudiante que cuántos esferos de azul tiene en su cartuchera, ¿verdad? Y él me dice que tiene 2 esferos de azul. Ya. Entonces, lo que quiero que observen es lo siguiente. Ya. Los 2 metros, ¿no es cierto?, los 45 minutos, las 120 libras, o los 2 esferos, pues, nosotros conocemos como cantidades, ¿verdad? Estas son cantidades. Ya. Entonces, ¿no es cierto?, toda cantidad que se mide o que se cuenta tiene 2 componentes. Ya. ¿Cuáles serán? ¿Cuáles son esos componentes, jóvenes, observando esos ejemplos que acabamos de poner? ¿Alguien me podría decir cuáles son esos 2 componentes de estas cantidades? Un número y una unidad de medida. Correcto. Un número, ¿no es cierto? Un valor numérico. Ya. Un valor numérico, ¿no es cierto? Y una unidad de medida. Una unidad. Ya, muy bien. Listo. Entonces, como les decía, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver lo que es una dimensión. Ya les dije anteriormente, ¿no es cierto?, que las propiedades son conocidas también como las dimensiones. Ya, asociando con este ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué es una dimensión? Una dimensión es una propiedad. Una dimensión, ¿no es cierto?, no es sino una propiedad que se puede medir o que se puede calcular. Ya. A eso nos referimos cuando hablamos de dimensiones, ¿no es cierto?, que se puede calcular o que se puede medir. Ya. Ejemplo de dimensiones que se pueden medir. Ya están aquí, ¿no? La longitud, por ejemplo. Ya. El tiempo, ¿verdad? Ya. La masa y así, ¿no? Las que se pueden medir. ¿Y cuáles son dimensiones que se pueden calcular?
Por ejemplo, ¿no es cierto?, la velocidad. Antes, una más fácil. El volumen. ¿Cómo se determina el volumen? Pues, ¿no es cierto?, multiplicando 3 veces, pues, la longitud del objeto, ¿verdad? Ya. Ya les mencioné, ¿no es cierto?, pues, otra propiedad, otra dimensión que se puede calcular es la velocidad. ¿Cómo determinamos la velocidad? Dividiendo, ¿no es cierto?, la masa, perdón, dividiendo la distancia para el tiempo. La distancia o longitud, ¿no es cierto? Y así, ¿no? Ya. Entonces, ahora pues ya con estos conocimientos que tenemos, definamos lo que es la unidad. ¿Qué es una unidad? Ya, entonces, ¿no es cierto? Las unidades o una unidad no es sino la forma de expresar estas dimensiones. ¿Ya? Eso es la unidad. Es la forma de expresar una dimensión. Ya. Y los ejemplos pues ya están arriba, ¿no? Si expresamos pues esta dimensión de la longitud, pueden ser metros, centímetros, pies, pulgadas, etcétera, etcétera, ¿no? Ya. También pues es importante, ¿no es cierto?, recordar que las unidades pueden tratarse como variables algebraicas, ¿sí? ¿Y a qué quiere decir esto? Que se puede tratar como una variable algebraica, es decir, que las unidades nosotros podemos pues sumar, restar, podemos multiplicar y podemos dividir, ¿no es cierto? Ya podemos sumar, ¿no es cierto? Por ejemplo, pues podemos sumar, ¿no es cierto?, 1 centímetro más 2 centímetros. ¿Cuánto me da? Pues 3 centímetros. Ya podemos restar, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo tengo pues una cantidad de 100 gramos de oro y quito 20 gramos de oro a esa cantidad inicial, ¿cuánto me queda? Pues me queda 80 gramos de oro, ¿no es cierto? Puedo multiplicar también las unidades, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo multiplico, digamos, 3 newtons por 4 metros. Ya. 3 por 4, 12, ¿no es cierto? ¿Y newton por metro qué unidad me da, jóvenes? Joule. Jules. Joules. Ya, 12 joules. Entonces, miren, ¿no es cierto? Como las unidades, pues, las podemos trabajar como variables algebraicas y podemos dividir también, ¿no es cierto? Miren, si dividimos ahora 100 kilómetros que hemos recorrido en 2 horas. 100 para 2, 50, pues he ido a una velocidad promedio, ¿no es cierto?, de 50 kilómetros por hora. Ya, esto es lo más importante, ¿no es cierto?, recordar, pues,
en cuanto a las unidades de medida. Ya. Como ya tenemos claro esto, ¿no es cierto? Pues ahora sí ya podemos hablar de los factores de conversión, de la conversión de unidades. Ya, ¿de dónde nace la conversión? Esto de los factores de conversión. Esto nace, los factores de conversión, ¿no es cierto? Surge de la equivalencia, ¿no es cierto?, entre dos expresiones. Por ejemplo, con un ejemplo más fácil. Ya. ¿Un metro cuántos centímetros contiene? Sí. 100 centímetros, ¿no es cierto? Ya. Entonces, un metro contiene 100 centímetros. O lo que es lo mismo, un metro es equivalente, ¿no es cierto?, a 100 centímetros. Entonces, esta es una expresión equivalente, se dice, la que acabo de anotar. Ya, esta es una expresión equivalente, ¿no? Ya. Esta expresión equivalente también se puede poner en términos de una proporción, en términos de una división, en otras palabras, de la siguiente forma. O también al revés, ¿verdad? Ya. Entonces, ¿no es cierto? Cuando esta expresión, que es equivalente, ya, se pone en función de una proporción, sea esta o sea esta, pues esta expresión equivalente se ha transformado en un factor de conversión. Ya. Listo. Entonces, ¿no es cierto? Observando lo que acabamos de escribir, pues vamos a definir lo que es un factor de conversión. Ya. Entonces, ¿qué es un factor de conversión? ¿No es cierto? Observando esto, ¿no es cierto? Primero, pues es una proporción, ¿verdad? Es una división, es una razón. Ya, un factor de conversión es una proporción. ¿Entre qué? Entre dos valores que son equivalentes. Entonces estamos dividiendo dos valores equivalentes. ¿Ya? ¿No es cierto? Y está expresada, miren, en unidades diferentes.
Ya, entonces nuevamente, ¿qué es un factor de conversión? Un factor de conversión, ¿no es cierto?, no es sino una proporción de valores equivalentes de una determinada cantidad, ¿no es cierto?, de una determinada dimensión, de una determinada propiedad, que está expresada, pues, en unidades diferentes. Ya, jóvenes. Esos son los factores de conversión, ¿no es cierto? Pues, y esto se utiliza, pues, para llevar una determinada cantidad de una unidad o unidades a otras unidades, ¿no? Ya. ¿Alguna consulta, pregunta, opinión de esto, jóvenes? No, Inge. Listo. Ya. Ahora veamos, ¿no es cierto?, pues una serie de ejercicios relacionados con esto de los factores de conversión. Ya. Este documento está en el aula virtual, no sé si es que lo revisaron, jóvenes. Sí, profe. Ya, entonces hagamos el primer ejercicio, jóvenes. Ya, entonces lo que nos pide, ¿no es cierto?, es que para esta barra de acero dividamos la longitud, pero en centímetros, ¿verdad? No, en gramos. Que dividamos la masa en gramos para la longitud de esta barra en centímetros, ya. Entonces tenemos que transformar 16 pulgadas a centímetros y 6 libras con 4 onzas a gramos y dividimos, ¿no es cierto?, pues la masa para la longitud. Eso es lo que nos está pidiendo.
¿Ya tenemos alguna respuesta, jóvenes? Profe, sale 69,75. Sí, Ah, esa es ya. la respuesta, 69,75 gramos por Sobre centímetro. centímetro. Ajá. Ya, entonces vamos a suponer, ¿no es cierto?, que esta es la forma de esa barra de acero que nos indica en el ejercicio, ¿no? Ya, dice que esta barra es de acero y tiene una longitud de 16 pulgadas y que pesa 6 libras con 4 onzas. ¿Qué es lo que me pide? Que encuentre esta relación, ¿no es cierto? La masa que divida la masa de esta barra en gramos para su longitud en centímetros. Eso es lo que me pide, ¿no? Ya, entonces simplemente pues lo que hay que hacer es transformar, ¿no es cierto?, de unas unidades a otras unidades. En este caso la masa de libras y de onzas a gramos y la longitud de pulgadas a centímetros, ¿no? Ya, entonces fácil, ¿no es cierto? Primero las 6 libras, una libra tiene 453,59 gramos, entonces las 6 libras es equivalente a 2.721,54 gramos. Las 4 onzas por otro lado, ¿no es cierto? Una libra equivale a 16 onzas y una libra también equivale a 453,59 gramos. Esto da 113,40 gramos. ¿Sí? Ya. Ahora la longitud. La longitud de esa barra dice que es 16 pulgadas. Yo sé que una pulgada pues contiene 2,54 centímetros. Entonces la longitud de esa barra en centímetros es 40,64. Luego hago la división, ¿no es cierto? Y me sale 69,76 gramos por cada centímetro, ¿no? Ya, jóvenes. A ver, hagamos el ejercicio número 2. Ya, me dice, ¿no es cierto?, que a nivel del mar, ¿no es cierto?, a nivel del mar nosotros tenemos pues una atmósfera de presión y me dice que a nivel del mar la presión es 1033 gramos por centímetro cuadrado. Se entiende que son gramos como fuerza, ¿no? Ya. Que exprese esta presión en libras por pulgada cuadrada. Ya, las libras por pulgada cuadrada pues son lo que se conoce como los PSI, que es libras por pulgada cuadrada por sus siglas en inglés, ¿no? Ya, entonces transformemos esta presión de 1033 gramos por centímetro cuadrado a PSI.
Ya, ingeniero. ¿Cuánto le salió? 14,70. Ya, 14,7. Muy bien, entonces una atmósfera, ¿no es cierto?, es igual a 1033 gramos por centímetro cuadrado y es igual a 14,7 PSI, o sea, libra sobre pulgada cuadrada. Ya, es bastante simple, ¿no? Ya, entonces tenemos 2033 gramos por centímetro cuadrado. Yo conozco que una libra contiene, ¿no es cierto?, 453,59 o 454 también se suele poner, ¿no? Gramos. Yo también sé, ¿no es cierto?, que una pulgada pues contiene 2,54 centímetros. Como me dice al cuadrado, pues simplemente elevo los dos términos al cuadrado, ¿no? Y ya está. Se simplifican estos gramos y estos centímetros cuadrados. Y la respuesta es 14,69 o 14,7 PSI, ¿no? Ya, el ejercicio 3. Este valor siempre hay que tener presente, ¿no, jóvenes? Nos es bastante útil para los ejercicios posteriores. Dice que la densidad del agua a 4 grados centígrados es 1 gramo por centímetro cúbico. Este dato siempre hay que tener presente, ¿no? A 4 grados centígrados la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico, ¿ya? Me pide, ¿no es cierto?, que esta densidad lo exprese en libras por pie cúbico.
Sale Sí. 62,43. Sí, 62,43 libras por pie cúbico. Ujú. Ya, el ejercicio 4, jóvenes. Nos dice, ¿no es cierto?, que tenemos un cristal de platino, que la distancia, ¿no es cierto?, entre los centros de los átomos de platino es 2,8 angstroms. Ya. Entonces nos preguntan cuántos átomos habrá en una longitud de 1 pulgada. Ya. Entonces, ¿cómo lo hacemos, jóvenes? ¿Cómo resolvemos este ejercicio?
Ya, el que me dice cuántos átomos hay en una pulgada de este cristal de platino ya puede desconectarse, ¿ya? Sale 110,24 pulgadas. La pregunta es ¿cuántos átomos? ¿Cuántos átomos existen en una pulgada de longitud de este cristal de platino? Da 9.071 por 10 a la 7 átomos. Sí. 9,071 por 10 a la 7 átomos de platino existen en una pulgada, ¿no? Ya, jóvenes. Entonces, eso sería todo por hoy. Vemos con ustedes mañana, ¿no es cierto?, en el laboratorio virtual. El paralelo 1 es a las 9, ¿no? Ya, y en clases de teoría, pues nos vemos el día martes. Que tengan un buen día, jóvenes. Hasta luego. Disculpe, ingeniero, ¿nos podría ayudar con una pequeña resolución de este ejercicio? Es que yo tengo otro procedimiento y no me salió lo mismo. Ya, la próxima clase lo hacemos. Ya, ahí me Está bien, hace muchas acordar. gracias. Ya. Muchas gracias. Gracias, sí. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, profe. Hasta luego.